Días, iglesia. Si estás mirando este estudio bíblico en video en la iglesia, es porque estoy de vacaciones con mi familia en la Florida disfrutando de nuestra nieta. Le doy gracias a Dios y a ustedes por este privilegio y a los líderes por llevar el ministerio hacia adelante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias que podemos mirar tu palabra una vez más. Gracias que podemos adorarte en espíritu y en verdad una vez más. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias, Señor, por esta tu iglesia. Gracias por el amor. Gracias, Señor, por su crecimiento espiritual. Señor, gracias porque han tomado, Señor, el llamado que tú le has hecho, Señor, a seguir creciendo en su vida espiritual, Señor. Señor, bendícelos a cada uno de ellos, Señor. Pero, Señor, te pedimos que tú nos hables una vez más. Señor, que podamos de verdad entender el mundo en el cual estamos viviendo, Señor. Para que, Señor, eso nos dé gasolina para seguir siendo obediente a tu palabra. Esto lo pedimos, Señor, pidiéndote perdón por nuestra falta y nuestros pecados. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Cuando miramos el noticiero hoy en día, parece que el mundo está en caos. Sea la pandemia, sea la política, sea la nieve hace un mes en el sur de Texas, sea las vacunas. Y tristemente vemos los disturbios una vez más. Y sin duda estamos viviendo en un mundo de confusión que de verdad luce que está roto. Pero la pregunta que queremos hacernos en este día es, ¿estamos de verdad viviendo en un mundo de caos? ¿Es un mundo roto? ¿O simplemente Dios está en control? Encendemos la televisión y oímos Univisión, Telemundo, vemos Fox News, vemos a CNN y ellos dan su opinión sobre la condición del mundo en que estamos viviendo hoy en día. Pero es interesante porque la palabra clave de escuchar a las personas usar es la frase, bueno, yo creo, I think. Tiene una cantidad de opiniones tratando de darle sentido al caos que se ve hoy en día. Honestamente, todos estamos tratando de llegar a una conclusión del caos que estamos viviendo. Pero en este día vamos a tratar de hacer sentido de lo que estamos viendo y viviendo. Y la razón que vamos a hablar sobre esto hoy es porque tristemente pienso que la mayoría de los cristianos le ponen más atención al noticiero nacional que a la palabra de Dios. Muchos cristianos tienen más confianza en la política que en el poder de la palabra de Dios. Mi meta en este día será refrescarlos con la verdad de la palabra de Dios. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que se ven son eternas. ¿Qué versículo tan impresionante? Qué versículo tan importante para hoy en día. Porque dice que no mirando nosotros las cosas que se ven. Sí que todo lo que estamos mirando, dice bien claro ahí, que no debemos estar mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si podemos tocarlo, dice ese versículo, si podemos verlo, no va con este versículo. No podemos perder lo invisible por querer mirar o enfocarte en lo visible. Esto te llevará a no entender y no ver la mano de Dios en lo que está sucediendo hoy en día. Para poder entender lo que estamos viviendo, tenemos que comenzar con lo que no se ve. Cuando empezamos con lo invisible, no se puede tratar sobre lo que yo creo, que oímos hoy constantemente. Los invito a que abran su Biblia a Hebreo capítulo 12. Hebreo capítulo 12. Y vamos a ver este mensaje que el Señor nos quiere decir hoy en día. Para de verdad poder vivir con esa tranquilidad que sí tenemos a un Dios que está en control total. Que sí todavía tenemos a un Dios de milagro que está transformando y está cambiando nuestra vida. Hebreo capítulo 12, comenzando del 25 al 29. Porque tenemos que entender esto, que durante estos últimos 2 meses de frío, de lluvia, de nieve, de tornado, la persona más importante
que hemos estado mirando es la persona que dice el tiempo, el weatherman, para poder de verdad ver el pronóstico del tiempo. Queríamos saber su opinión. Queríamos ver lo que ellos de verdad saben y que se han educado. Porque queríamos ver cuál era la pronosticación que ellos daban y lo que iba a suceder en nuestra área. Si iba a nevar. Tristemente no nevó, pero sí hubo un tornado. Pero eso es normal, porque especialmente aquellos que hemos vivido en la Florida, constantemente mirábamos el noticiero para ver cuándo y a qué velocidad venían los huracanes. Porque reconocemos que ellos tienen más experiencia y estudios sobre el viento, sobre el agua, sobre la nieve, sobre los tornados y los huracanes. Y que nosotros dependemos en lo que ellos estaban diciendo. Y aún así, ¿cuántas veces no se equivocan? Cuando vemos el estado de nuestro país y el mundo, tenemos que ponerle atención a alguien que sí sabe lo que está pasando. Y estos versículos nos dejan saber de verdad lo que está pasando y lo que estamos viendo hoy en día. Escuchen lo que dice el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde el cielo. En otras palabras, Dios habla de muchas maneras. Su manera principal de hablarnos es por su palabra. Y escuchen, este versículo dice, mirad que no desechéis al que está hablando. Iglesia, Dios nos está hablando hoy en día en medio de todo lo que estamos viendo. Porque dice ese versículo, porque no escaparon. Él habló en el pasado a través de sus profetas en Sinaí y dieron las leyes. Y terminaron siendo ¿qué? Terminaron siendo esclavos por no querer oír. Dios sigue hablando hoy en día a cada uno de nosotros. Pero ahora está hablándonos desde el cielo a través de su Hijo Jesucristo. Dios siempre comienza por su palabra. Pero como padres sabemos que podemos hablar mucho y nuestros hijos, ¿qué sucede? No nos escuchan. Pueden llegar hasta ignorarnos. El peligro es que podemos llegar a ser esclavos si no oímos la palabra de Dios. Por eso Dios tiene otra forma de hablarnos. La segunda manera o forma que Dios nos habla es conmoviéndonos. En otras palabras, nos está sacudiendo. Miren el versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¡Wow! El Señor nos está hablando hoy en día. Él está sacudiendo para que podamos oírlo. Cuando Dios ve que su palabra no es suficiente para la cultura, cuando Dios se da cuenta que no es suficiente su palabra para la comunidad o aún para la iglesia, dice este versículo que Él conmueve, que Él sacude, que Él interrumpe las cosas, que Él confunde las cosas. Porque la realidad es que nada sucede que no sea causada por Dios. O Él lo permite. Y estas son las palabras que yo he dicho desde el comienzo de la pandemia. Todo lo que está sucediendo, vemos la mano de Dios porque Él lo ha permitido. Si suceden cosas sin Él causarlas o sin Él permitirlo, entonces no sería un Dios en control. Por eso no existe la suerte. Por eso no existen las casualidades. Porque tenemos un Dios soberano. Dios habla a través de conmover. Dios está hablando a través de sacudir nuestra vida, a través de sacudir los Estados Unidos, a través de sacudir el tiempo, a través de la pandemia. Dios nos está hablando de acuerdo a este versículo. Este versículo, la palabra conmovió la tierra, significa que corrompió el proceso de cómo las cosas debían de pasar. ¿Se dan cuenta desde el 2020 que nada de lo que sabíamos lo vemos hoy en día? Que lo que pensábamos que era una vida ya no la vemos de esa forma hoy en día. Hay esta pandemia. Hoy en día hay nieve en el sur de Texas. Hoy en día tristemente vemos otra vez los disturbios. Pero miren el versículo 27. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¡Wow!
Cuando las cosas se interrumpen, no puedes hacer nada por la interrupción. ¿Algunos de nosotros hemos hecho algo para arreglar la pandemia? La ciencia todavía está batallando. Y hoy en día entonces peleamos con la careta, que sí la careta. Hoy en día ahora hay divisiones, que quién se vacuna y quién no se vacuna. Recuerda que cuando nosotros firmamos la póliza de seguro, había una cláusula que decía que no cubriría algo por acto de Dios. Cuando dice que Él conmueve cosas, significa que es un acto de Dios. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Dios nos está hablando. Y Él sabe que Él lo está conmoviendo, porque no puedes hacer nada. No pudieron hacer nada por la nieve de Texas. No podemos hacer nada por los disturbios. No podemos hacer nada con la pandemia. Y no conoces a nadie que pueda ayudar, porque el Creador fue el que lo ha enviado y el que lo ha permitido. Iglesia, cuando las cosas comienzan a ser conmovidas, cuando suceden cosas que se supone que no sucedan, algo está sucediendo con nuestras vidas, con nuestra nación, con nuestro mundo. Está siendo sacudido. Cuando nuestra vida, cuando nuestro mundo es conmovido, escuchen, es porque Dios está hablando. Él dice, no deseche al que habla. Y lo vimos en el versículo 25. Mira que no desecháis al que habla. Iglesia, en medio del mundo que estamos viviendo, escuchen la voz dulce de Dios, porque nos está hablando. Nos está hablando para cambiar nuestra vida, nuestros hogares, nuestro matrimonio. Nos está hablando, nos está sacudiendo para que de verdad podamos arreglar nuestro caminar con Él diariamente. ¿Alguna vez usted estaba viendo la televisión en su casa y empezaron a caer truenos? ¿Qué es lo que decían nuestros padres? Apaguen el televisor porque se va a romper. Escuchen, iglesia, Dios está interrumpiendo nuestro programa. Dios está interrumpiendo mi vida, está interrumpiendo tu vida. Cuando Dios interrumpe nuestro diario vivir, eso se llama conmoviendo. Es el Dios que nos está hablando en el versículo 25. Si simplemente asumimos que es solamente una pandemia, que simplemente son disturbios, que es la nieve en Texas, si solo miramos lo que estás viendo, la realidad es que estamos perdiéndonos lo que Él está hablando. Por eso vimos en 2 Corintios, dice, no pongan su vista en lo que se ve, pongan su vista en lo que no se ve. Y esa es mi oración hoy en día. No pongan su vista en todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Pongan su vista en lo que no se ve, porque ese es Dios hablándonos. No solamente tenemos que entender que Él sí nos está hablando, pero tenemos que llegar al punto de entender lo que Él está hablando. Por eso, como padre, siempre le preguntamos a nuestros niños, ¿tú entiendes lo que te estoy diciendo? Porque muchos de nuestros hijos escuchaban, pero no entendían. Y yo creo que estamos ahí hoy en día. Iglesia, cuando llegamos a entender, no podemos ignorar o desechar lo que Él dijo. Él conecta el hablar con una advertencia cuando conmueve, cuando sacude. Escuchen, iglesia, cuando todo lo que está sucediendo y lo está conmoviendo es porque Dios tiene algo importante por decirnos. Él quiere que nosotros estemos escuchando. Su propósito es hablar para poder separar lo movible de lo inmovible. Y lo vimos ahí en el versículo 27. Dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Ustedes quieren saber lo que dice ese versículo? Que el Señor está usando un colador con la pandemia. El Señor está usando un colador con los disturbios, con la vacuna. El Señor está usando un colador con la iglesia para de verdad poder ver quién son los cristianos. Porque Él nos está hablando. Él está usando un colador para ver de verdad quién está escuchando y obedeciendo. ¿Dónde estamos hoy en día? Cuando Dios sacude tu mundo y interrumpe tu mundo, es porque está en el proceso de crear algo correcto. ¿Qué es lo que Él está tratando de corregir a través de su palabra? ¿Qué es lo que está tratando de corregir a través de todas las situaciones, de estar sacudiéndonos?
Él está tratando de corregir que lo espiritual es más importante que lo físico. Por eso dice eso ahí en el versículo 27. Será el mensaje cuando Dios habla. Cada vez que Dios habla, siempre va a querer de remover algo de nuestra vida para corregir algo en nuestra vida. Que de verdad no se trata de lo físico, que no se trata del dinero, que no se trata del materialismo. Por eso Mateo 6:33 dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo otro será dado por añadidura. Pero nos está llamando a buscar primeramente el reino de Dios. Nos está gritando, nos está sacudiendo, tratando de sacar todo lo que no es del reino de Dios. Cuando nos sacude, Él está tratando de ordenar correctamente nuestra vida. Sacar lo que no sirve. Miren el 2020. Miren el 2021. Nos está hablando. Por eso ese versículo 27 es tan importante. Él está sacudiendo lo que se puede mover para que quede lo inmovible. Para que la gente de verdad puedan ver no dónde trabajamos, no cuánto hacemos, no lo que manejamos, no nuestra cuenta de banco, no de qué país somos, sino que de verdad nos está sacudiendo para que de verdad pueda quedar lo inconmovible. La parte espiritual. Que no importa lo que pase, podemos seguir siendo hijos y hijas de Dios. Él está orando para que exista el orden, para que de verdad podamos tener nuestras prioridades correctas. Creo que podemos decir que tenemos una pandemia porque teníamos apatía y indiferencia espiritual. Si no entendemos esto, pensamos que simplemente ha sido una enfermedad, una pandemia, que ha venido a interrumpir mi vida. Y esto es lo que oímos constantemente. Wow, esta pandemia ha interrumpido mi vida. Pero eso es porque estamos viendo lo que se ve. Porque no estamos oyendo la voz de Dios llamándonos, como dice el versículo 25. Y entonces, tristemente, la indiferencia y la apatía llegan a otro nivel. Y entonces por eso vemos las iglesias como están hoy en día. Porque además tienen su vista en lo visible. Cuando el Señor dice: no, yo estoy tratando de hacer algo nuevo en tu vida. Que ustedes no lo ven, pero el mundo lo va a ver. Y esto es exactamente lo que está sucediendo en nuestras iglesias hoy en día. Y en la vida de las personas. Todo lo que ven, que hay 560,000 muertos hoy en día. Que hay personas infectadas. Entonces ahora nuestra atención sigue siendo en lo que ve, en lo que es la vacuna. Que si ponemos caretas o no. Y no vemos que Dios ha reaccionado a un mundo fuera de orden. Y Él nos sigue llamando a través de sacudirnos para un avivamiento. Iglesia, tenemos que estar desesperados por un avivamiento. ¿Y cómo luce un avivamiento? Miren el versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Qué impresionante que ese versículo 28 dice que nuestra respuesta debe ser gratitud. Gratitud porque no se trata de la salud. Gratitud porque no se trata del dinero o materialismo, sino las cosas inconmovibles. Y me encanta porque dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole. ¡Wow! La tragedia es que los cristianos, el mundo y la iglesia no estamos de verdad entendiendo lo que está pasando. No estamos poniendo la atención a la conversación de Dios y con nosotros. Hemos dejado que la política, que la careta, que las vacunas nos dividan. Cuando el Señor permite tormentas en tu vida, en mi vida, cuando Dios permite aún una pandemia, cuando tú sientes que se estás sacudiendo, es que está poniendo tu vida en orden. Está poniendo mi vida en orden. Lo que Él quiere es que nuestro énfasis sea lo espiritual. Y lo vemos ahí. Está hablando de gratitud. Está hablando de sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Dios nos está hablando, iglesia. Y ya hace un año y un mes. El Señor nos está hablando. Y lo que Él quiere, como dice ahí, que podamos servir a Dios agradándole con temor
irreverencia. ¡Wow! ¿Y ustedes saben por qué? Porque el versículo 25 dice, mirad que no desechéis al que habla. Pero ahora hay tanta bulla en nuestro mundo y especialmente otra vez esta semana con tanto disturbio. Escuchen, Él todavía nos está hablando y quiere que nosotros podamos oír. ¿Se han dado cuenta cuando vamos a un funeral? Eso nos sacude. Él nos está hablando. Porque cuando estamos en un funeral, en ese momento nos sacude porque empezamos a hacernos la pregunta, ¿estoy listo para enfrentar la muerte? Así que aún en los funerales, Dios nos sacude para ver si ya estamos oyendo su voz. Dios permite que las cosas sucedan para despertarnos a su realidad. Escuchen, esto es la realidad de lo que estamos viviendo hace un año. La realidad que Dios nos está hablando. La realidad que no se trata de la salud, de que no se trata de más nada. Pero si no lo estamos buscando, lo vas a rechazar. Porque no vas a reconocer que es la voz de Dios. Vamos a estar ansiosos de lo que está sucediendo en el mundo. Que si lo escuchamos porque Él está tratando de hacer algo en nuestra vida y en nuestra iglesia. Que si el dolor que estamos atravesando es como una mujer en parto. Porque Él nos quiere dar una vida nueva. Las mujeres durante el parto, el dolor, lo que hemos visto como padre es impresionante. Pero qué lindo es porque ese dolor está produciendo una vida nueva. Y escuchen, iglesia, Él quiere que este año y pico de dolor pueda producir una vida nueva en nosotros, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia. Pero si nos damos cuenta, vamos a ser honestos, no está sucediendo. Porque nuestro enfoque está en lo que se ve y no estamos escuchando la voz de Dios. Pero esa nueva vida llega a través del dolor. El dolor de una pandemia, el dolor de la economía, el dolor de la política, el dolor de más disturbio. Iglesia, por favor, no solo vean una pandemia que nos está sacudiendo, sino escuchen la voz de Dios. Dios quiere que le escuchemos para rectificar nuestras vidas, nuestras prioridades, nuestro enfoque, para que entonces podamos ser efectivos en las vidas de las personas a nuestro alrededor y para poder llegar a ser influencia a su vida. Termino con el principio del versículo 25. Mirad que no desecháis al que habla. Iglesia, Dios nos está hablando, pero pongan su vista en lo que no se ve. No pongan su vista en lo que ve, porque eso simplemente nos está entreteniendo, nos está asustando. Sigan siendo la iglesia, sigan siendo los cristianos, sigan siendo los matrimonios que el Señor espera, que podamos escuchar su voz. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, tú sabes que estos versículos hace tiempo que lo hemos estado estudiando, Señor, y contemplando. Pero, Señor, es increíble que hemos llegado al 2021 y sigue, Señor. Tú sigues hablándonos. Tú sigues sacudiendo nuestro país. Tú sigues sacudiendo, Señor, la salud, la economía, la política, los disturbios. Señor, tú quieres que nosotros podamos oír tu voz, Señor. Señor, no hay duda que tú quieres hacer algo especial en cada uno de nuestras vidas. Pero, Señor, que podamos ver que tú nos estás hablando. Que podamos, Señor, sentarnos cada día y poder oír tu voz. Que podamos pasar tiempo en tu palabra, Señor. Para que, Señor, que todo lo que está sucediendo, podamos entender que no es un caos. No lo es. Eres tú que estás en control. Que todavía tú sigues siendo un Dios de misericordia. Suplicamos, Señor, que tú sigas hablando. Gracias por tu misericordia. Señor, ayúdanos. Que pueda haber un cambio radical en nuestra vida, en nuestras iglesias, Señor. Porque por eso tú nos estás hablando. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Que Dios me lo bendiga.